Este programa es transmitido gracias a Academia Estudio 240. Buen día, bienvenido a nuestro programa Vivencias. El tema de hoy se titula El perdón. Abordaremos este tema muy importante. En nuestro programa, como de apertura, veremos aspectos de la vida humana y aspectos del valor que tiene el ser humano como tal, porque es importante ciertos valores, ciertas características que realmente todo lo que acontece en nuestra vida tiene un valor y tiene un propósito. De eso se trata el programa, caminar sobre la página de la Biblia y esas vivencias realmente cómo nos ayuda realmente a comprender este valor que te acaba de mencionar. En este momento daremos una pausa, escucharemos música mientras se prepara para escuchar nuestro programa Vivencias. La siguiente canción es de talento venezolano, agrupación Evidencia, Worship en tu presencia. En medio de dificultad, solo en ti, Señor, pude hallar paz. En tu presencia, Señor. Hallé un lugar donde solo tú y yo podemos estar en intimidad. Hallé un lugar donde solo tú y yo podemos estar en intimidad. Tu presencia me quebranta estar contigo. Tu presencia me sostiene una vez más. Tu presencia me quebranta estar contigo. Tu presencia me sostiene una vez más. Tu presencia me quebranta
Ese lugar soy yo, es mi interior, donde tu espíritu habita, Señor. Ese lugar eres tú, ese lugar soy yo, donde el espíritu de Dios habita hoy. Dile, dile. Ese lugar soy yo, es mi interior, donde tu espíritu habita, Señor. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Yo nací para adorar. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Yo nací para adorar. Tú eres mi Padre, dile, dile. Yo soy tu Hijo. Yo nací para adorar. Tú eres mi Padre. Yo nací para adorar. Yo nací para adorar al Rey. Yo nací para adorar al Rey. Yo nací para adorar al Rey. Vamos, dile, dile en este momento, yo nací para adorarte, Rey. Yo nací para adorar al 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 Rey. Yo nací para Bueno, si este programa tocó tu vida, tocó tu corazón, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Sé que durante todo este tiempo no he sabido perdonar, pero ayúdame a perdonar a aquellos que me vituperan, a aquellos que me persiguen, a aquellos que tienen odio contra mí, a aquellos que han venido contra mí sin yo hacerle ningún mal. Yo te pido, Señor, que me ayudes a perdonarlos, así como tú perdonaste a mí. Ayúdame en este momento, dame fuerzas para poder avanzar, para poder florecer, para poder alcanzar metas realmente que me han hecho no crecer. Gracias Dios por ello. Acerca del perdón. Voy a contarte una historia de la vida real. Una historia que comenzó en el año de 1990, cuando un joven servía al ejército. Este joven fue enviado a uno de los cuarteles muy lejos de la ciudad de Venezuela.
fue enviado cerca de una frontera con el Brasil. Este joven se hallaba en un sitio donde le permitía comprar ciertas cosas e insumos para su uso personal dentro de ese cuartel, cuando fue abordado por dos jóvenes que, sin más ni son, querían amedrentar contra él porque ellos decían que él les había hecho daño de alguna manera, cosa que no era verdad por ciertas circunstancias. Pero aquellos jóvenes se acercaron a él y le dijeron: mira, te esperamos en la cuadra donde vamos a ver quién eres tú. Y realmente cuando el joven llegó a la cuadra que oraba, aquellos jóvenes se abalanzaron sobre él y uno de los jóvenes le golpeó en la cara, de tal punto de que el golpe fue tan fuerte que le abrió la mano a aquel joven que le golpeó. Le agarraron 4 puntos. De hecho, cuando llegaron al hospital, aquel joven fue examinado por los médicos y los médicos le decían que era un milagro porque el golpe fue tan fuerte que el muchacho, como se le abrió la mano, ellos pensaban que el tabique se le había roto o estaba realmente fracturado. Realmente no sucedió así. Dios de alguna manera metió su mano para que aquel joven no sufriera esa contusión tan fuerte. Después de ese incidente, aquel joven que le golpeó fue enviado a hacer ejercicio, fue castigado por aquel cuartel de manera muy pero muy severa. Los jóvenes que estaban alrededor de aquel joven que fue golpeado le decían: bueno, eso se lo merecía. Aparte de eso, cuando salga, es mejor que tú le hagas lo mismo, ojo por ojo y diente por diente. Pero aquel joven oraba, aquel joven se sentía realmente apenado. Realmente no había ningún tipo de rencor en su vida, pero realmente dentro de sí sentía de que realmente se lo merecía. Merecía que aquel joven realmente se merecía aquel castigo por haberlo golpeado injustamente, por haberlo golpeado porque aquel joven ningún golpe fue propinado contra él. Al final de la jornada, al final de todo, después pasado unos días, aquel joven estaba en formación y miraba a aquel joven que le golpeaba. Aquel joven lo miraba con una mirada muy despectiva, una mirada así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y él lo miraba igual, pero escuchó una voz dentro de él que le decía: ve y pídele perdón. Y él decía: ¿cómo le voy a pedir perdón a alguien que me golpeó? Si él fue el primero que me golpeó, él tiene que venir a mí, tiene que venir arrastrado, realmente, decía él, para pedirme perdón. Pero aquella voz insistió dentro de él y él dijo: bueno, ¿qué debo hacer? Pues aquella voz interna le dijo: si tú no lo perdonas a él, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Y él le dijo: bueno, tal vez le voy a perdonar. Y al acercarse al joven y le dijo: joven, disculpe, pero hermano, perdóname por el incidente. Aquel joven se le abalanzó encima y le dijo: no, perdóname tú a mí. Y comenzó a llorar. Y aquel joven lloraba como a un niño y él lo abrazaba. Y escuchó una voz que le dijo: así es el amor que yo siento por ti. Y aquel muchacho fue liberado realmente, fue perdonado y el perdón le liberó. Esta vivencia nos recuerda realmente de que cuando Dios nos dice que perdonemos es porque realmente el perdón nos libera. Hay una liberación dentro del cuerpo del hombre. Cuando el hombre perdona, se liberan muchas cosas. Se libera el estrés, se libera la amargura, se libera ciertas cosas. Porque cuando odiamos y no perdonamos, realmente nuestras vidas realmente se nos acorta. Realmente la vida se nos va. Una de las vivencias más tremendas fue en el año de la pandemia. Había
un familiar que estaba recluido en una de estos ambulatorios por causa del COVID-19, y al terminar el COVID-19 que él había superado, estaba esperando que le dieran carta para que saliera, pero no se la habían dado, y él realmente estaba reclamando que quería salir de allí. Y al final, después del mes, llegó el doctor y empezó a propinar intuperios contra el doctor porque no lo había dejado ir y eso. Y él sentía un odio en su corazón, pues, porque él estaba allí. Y fue tanto el odio y fue tanto aquella escena que llegó, tuvo una subida de tensión y le dio un infarto y murió. No murió del COVID-19, sino murió del infarto. Es por ello que Dios siempre nos habla acerca del perdón. Odiar, amargarse, significa que nuestra vida o la vida del hombre se retrasa. Por eso es que Dios quiere que perdonemos, para que podamos ser liberados de aquello. Una de las fórmulas, una de los realmente, por decirlo así, que nos hace para perdonar es cuando damos el primer paso. Cuando uno es niño y es pequeño, cuando da el primer paso, ¿verdad? Cuando dimos nuestros primeros pasos, nos encuentran unos padres que de repente nos golpeamos, nos caemos, ¿verdad? Pero es importante dar el primer paso. Cuando damos el primer paso, ¿verdad? Y agarramos nuestros labios y decimos, bueno, te perdono, ¿verdad? Va a hacer un efecto realmente en nuestra vida, en nuestro entorno va a cambiar. Porque si tú cambias, todo va a cambiar. Si tú no cambias, todo no va a cambiar. Hay personas que realmente amanecen, ¿verdad?, con aquella rabia o aquel rencor contra la vida, porque hoy en día muchas personas quieren vivir otras cosas que no pueden alcanzar, o ven otras personas que lo hacen, o aquel vecino, aquella vecina le hace la guerra, y entonces existe aquel odio, aquel rencor, y todo se tranca. Pero cuando perdonamos y liberamos, es por eso que nuestro Señor es un vivo ejemplo cuando decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos sabían lo que estaban haciendo cuando estaban crucificando al Maestro. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían realmente qué es lo que estaban realmente planeando como tal. Pero el Señor nos enseñó a perdonar, porque a veces decimos, bueno, perdonamos, pero realmente todavía sentimos aquella cosita, aquello que está dentro de nosotros que no nos hace perdonar. Pero cuando realmente confesamos con nuestros labios, porque una de las cosas más tremendas es que es la palabra. La palabra tiene un poder y un efecto sobre nuestras vidas. Cuando decimos no podemos, realmente todo el entorno se nos torna gris. Pero cuando hablamos, ¿verdad?, y liberamos y decimos, bueno, te perdono, realmente surte un efecto de primera línea. Uno de los grandes ejemplos que nos da esas vivencias fue lo que vivió José en la Biblia. José fue vendido, José fue encarcelado injustamente, José realmente pasó muchos años en las cárceles, pasó momentos injustos, pero con todo y eso su corazón siempre perdonaba, siempre estaba alegre, siempre estaba con aquella esperanzado de que algo iba a cambiar. De hecho, cuando fue liberado de la cárcel por medio de Faraón, dice que vio a sus hermanos después de muchos años.
Y no dijo, bueno, mira, ahí están los hermanos míos, voy a hacer esto, ellos me vendieron, ellos se merecen esto. No, de ninguna manera. Dice que no aguantó y lloró, dice la Escritura, y vio a sus hermanos y les perdonó y le besó a cada uno. Y una de las palabras más conmovedoras fue que todo eso era planeado por Dios. Dios siempre tiene algo o tiene un plan detrás de todo esto. Es por eso, querido amigo, que me escuchas en nuestro programa, es importante el valor del perdón. ¿Cuánta falta le hace perdonar a los seres humanos? Los seres humanos, cuando no perdonan y odiamos, es cuando vienen las guerras, vienen las rencillas, vienen las matanzas, todo eso por odio, por el rencor, por no perdonar, por no tolerar. Por eso, en nuestro programa, queremos que tú sepas que al perdonar vas a sentir aquella liberación. Al principio no va a ser fácil, pero es importante que des el paso. Por eso, en este programa te hicimos hincapié para que tú perdones. Aquel joven que fue al ejército, ¿me entiendes? Fue un joven que se mantenía con Dios. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo. Es por eso que en lo largo y ancho de la Biblia habla acerca del perdón. Cuando dice Jesús en una de las frases muy tremendas y dice, perdona a tu enemigo, bendecí a los que os maldicen. Porque cuando alguien te odia, cuando alguien siente un odio contra ti, tú lo contrarrestas, lo bendices, no sientes rencor contra él. Porque cuando tú no perdonas y odias y ves a aquella persona, mira que está esto, mira que esto, mira que aquello, y eso te carcome y te hace una persona amargada y todo empieza a salirte mal. Y dices, bueno, pero ¿cómo a mí me va a salir mal y a aquella persona le da bien? Que ha sido tan mal, ha hecho esto, ha hecho el otro y me ha hecho esto contra mí, no puede ser. Realmente te hace falta el perdón. Gracias por escuchar nuestro programa. Espero que esta vivencia te haga reflexionar y tengas esa paz que realmente necesitas. Muchas gracias. Este programa fue transmitido gracias a Academia Estudio 240.